Lucas capítulo 9 versículo 62. Si usted desea, vamos a volver a leer ese pasaje que nos va a introducir nuevamente a lo que hemos estado meditando durante estos días. Lucas capítulo 9 versículo 62, un pasaje muy conocido, pero a veces un poco, o más bien poco profundizado, ¿ya? Lucas 9:62 nos dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y nosotros reflexionábamos el día viernes de cómo es que nosotros, después de manifestar fe, de hacer una profesión de conversión, de obediencia al Evangelio, ¿por qué sentimos o por qué tenemos a veces esos destellos donde se evidencia en nosotros que estamos pensando en volver atrás, o que estamos actuando, hermanos, como si no estuviésemos a gusto con la vida que ahora tenemos en Cristo? Y por eso la invitación de Jesús es a que nosotros revisemos si realmente nosotros estamos seguros de la decisión que hemos tomado. Porque el Señor lo que dice es: cualquiera que mira atrás no es apto, es decir, no está preparado, no es la persona adecuada, no es la persona idónea para el reino de Dios. Preguntémonos: ¿soy yo acaso uno de esos que he manifestado o he profesado haber puesto la mano en el arado y ahora estoy pensando en volver atrás? Esa es la pregunta con la cual terminábamos el día viernes, pero ahora quisiera que nos hiciéramos otra pregunta que nos va a introducir a la historia que hoy vamos a seguir meditando. La pregunta es: cuando nosotros profesamos obedecer el Evangelio y tomamos la decisión de seguir al Señor, escuche la pregunta, cuando nosotros dijimos que íbamos a seguir al Señor, ¿lo hicimos por convicciones o por conveniencias? Preguntémonos. Yo hice lo que hice, profesé fe, arrepentimiento, me bauticé para el perdón de mis pecados, ¿porque estaba convencido o porque tenía conveniencias? Y espero que la meditación de hoy y la próxima, si el Señor lo permite, nos ayude a responder esa pregunta que posiblemente no nos la hayamos hecho, que posiblemente en nuestros corazones no se haya pasado, pero que el Señor quiere colocarla hoy en nosotros. Estamos hablando acerca de las dudas. Bueno, esa es una buena duda que nosotros debemos tener. ¿Yo obedecí por convicción o por conveniencia? Y recuerde, eso no es nada nuevo. Al Señor Jesús lo seguían multitudes, y cualquiera hoy en día que viera personas seguir a Jesús de esa manera diríamos: todos están convencidos. Pero el Señor se volteó y, mirando a las multitudes, sacó lo que había en sus corazones y les dijo: ustedes no me siguen a mí porque estén convencidos, ustedes me siguen por los panes y por los peces. Y hoy en día pasa lo mismo. No creamos, hermanos, que porque las congregaciones en las cuales nosotros nos encontramos, bueno, hablo por la congregación donde yo me encuentro, con una membresía de 80, 90 o 100 miembros, todos, no, porque no son multitudes, hermano, ahí sí los poquitos que estamos, todos estamos convencidos. No, hermanos, no todos estamos convencidos. Y un ejemplo de eso lo tenemos nosotros en la lección de los apóstoles. ¿Cuántos habían? 12, y de 12, uno no estaba del todo convencido. El otro tuvo muchas dudas, que fue Tomás. Otro, como Pedro, también tuvo dudas. Así que este mensaje, hermanos, es para todos nosotros. No pensemos ni por un momento que al hablar de esto estamos hablando de multitudes. No, estamos hablando en lo personal. Miremos primero nuestra condición. Miremos primero si en nosotros hay convicciones o lo que ha habido hasta el día de hoy han sido conveniencias. Vamos a volver a Números capítulo 14. Digo vamos a volver porque ese fue el pasaje que estuvimos meditando el día viernes. Números capítulo 14, versículos 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: entonces
Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es interesante, hermanos, esta historia. Muy interesante lo que nos enseña esta historia del pueblo de Israel. Porque si nosotros volvemos a la historia, nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué este grupo de personas que deseaban salir de la esclavitud en Egipto ahora quieren volver allá? Preguntémonos. ¿Por qué este grupo de personas que deseaban salir de Egipto, por qué ahora están pensando en volver a Egipto? Y usted dirá, ¿y cómo sabe usted, hermano, que ellos deseaban salir de Egipto? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y si en su casa hay niños, espero que ellos también estén leyendo la palabra, porque la Biblia no fue escrita solamente para los adultos, sino también para enseñar a nuestros hijos. Y un hijo que no está aprendiendo de la palabra de Dios es un hijo que va a recibir muchas consecuencias en su vida, porque no va a tener la guía ni la dirección de Dios. Y cada vez que nosotros nos separamos de la guía y la dirección de Dios, terminamos recogiendo esa cosecha de desobediencia. Así que en Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Escuche lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y recordemos algo que a veces nosotros olvidamos, y es: Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué Dios los iba a sacar de Egipto? Porque ellos estaban clamando. Ahora, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Posiblemente en las escrituras nosotros no encontremos un pasaje que diga que ellos estaban pidiéndole a Dios que los sacara de Egipto y que los llevara a una tierra. No, pero eso era lo que había en su corazón. Bueno, de eso vamos a estar hablando en las próximas reflexiones, cuando hablemos acerca del tema de la oración. Pero lo que había en el corazón de ellos era eso: salir de esa esclavitud, salir de ese periodo donde estuvieron durante 430 años siendo esclavizados. Escuche, la situación del pueblo de Israel no fue una situación de días, de horas, de meses o de décadas, sino que fue de centenares de años, 430 años. Y Dios, después de toda esa insistencia del pueblo de Israel, Dios respondió sus oraciones. Esto ya nos enseña a nosotros algo que vamos a ver más adelante. Hermanos, que a veces nosotros debemos insistir mucho. Pueden pasar muchos años, hermanos, nosotros pidiéndole a Dios por algo, y Dios va a responder. Uno dirá, bueno, ¿se tardó Dios? No, Dios no se tarda. Dios nunca llega tarde. Dios tampoco se adelanta a sus tiempos. Sus tiempos son perfectos. Los nuestros no, pero los tiempos de Dios sí. Y Dios envió un libertador al pueblo de Israel en el tiempo perfecto. ¿Cuánto tiempo? Después de 430 años de vivir en la esclavitud. Ahora, si ellos querían salir de Egipto, si ellos le estaban clamando y le estaban rogando a Dios para salir de Egipto, ahora ¿por qué querían volver a Egipto? Y esa es la razón de la pregunta. ¿Habían convicciones o habían conveniencias?
¿Qué era lo que había en el corazón de ellos? Porque cuando yo digo que quiero seguir al Señor y después de un tiempo las cosas no me salen como yo las espero, como yo las quiero, como yo las pensaba, ahora deseo volver al mundo, la pregunta es, ¿en mí habían convicciones o en mí habían solamente conveniencias? ¿Yo estaba seguro de la decisión que estaba tomando o yo estaba viendo lo que posiblemente iba a recibir y movido por esas conveniencias fue que profesé obediencia al Evangelio? Hagámonos esa pregunta. Yo sé que estamos hablando acerca de despejar las dudas. Bueno, traigamos una duda buena a nuestros corazones en esta noche, porque esa es una buena duda, hermanos. Es bueno que nosotros nos preguntemos eso. Jesús muchas veces quiso colocar en los discípulos ese tipo de dudas. A Pedro le puso esa duda en su corazón y le dijo, ¿por qué dudaste? Jesús sabía por qué había dudado. Pedro era el que necesitaba saber por qué estaba dudando en ese momento. Él era el que tenía que saberlo. ¿Ya? Entonces es bueno, hermanos, cuando tenemos este tipo de dudas. Ahora, debemos tener en cuenta algo, hermanos, que no todas las personas que salieron con el pueblo hebreo, todas eran conocedoras de Dios y todas querían obedecer a Dios. No todas ellas eran así. El pueblo hebreo estuvo mezclado por personas que también fueron esclavizadas por los egipcios y al ver que Dios había enviado un libertador, se sintieron movidos y dijeron, bueno, Dios le está prometiendo a esta gente una buena tierra, no va a haber esclavitud, va a haber una tierra que fluye leche y miel. Bueno, yo también quiero un poquito de eso, yo no me quiero quedar aquí en Egipto esclavizado. Y esa gente salió con el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Números capítulo 11, unas hojitas atrás de Números 14, Números capítulo 11, nosotros tenemos lo que nos dice la palabra de Dios allí. Números capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también. Escuchen. Primero fue la gente extranjera, la que tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Bueno, aquí hay muchas cosas que uno pudiera aprender de este pasaje, pero para dar una claridad en una sola. Ellos dicen, comíamos en Egipto todas estas cosas de balde. Falso. Ellos no comían gratis en Egipto, ellos tenían que trabajar para ganarse su sustento. Y muchas veces tenían que trabajar muchas jornadas para poder tener lo necesario. Así que aquí había una falsa declaración de ellos de que estaban mejor en Egipto. Ellos no estaban mejor en Egipto, pero querían volver allá. O sea, Dios los sacó de Egipto, Dios los tiene en el desierto, pero les está proveyendo y ellos quieren volver a Egipto. Bueno, esto nos lleva a nosotros, hermanos, a examinar a quién nosotros le estamos prestando nuestros oídos. Cuidado, hermanos, cuando alguien comienza a colocar en nosotros ese estado que esa persona tiene de insatisfacción. Cuidado, hermanos, porque es fácil nosotros ser contaminados por eso sí es un virus, hermano. Nosotros hablamos a veces del peligro de los virus. Bueno, este es un virus, porque aquí estamos viendo que esto se convirtió en una pandemia. Es decir, lo que comenzó con un grupo, dice los extranjeros, se regó a todo el pueblo, porque dice que todos los hijos de Israel volvieron a llorar. Es decir, hermanos, que un poco de personas logró contagiar a muchísimas del desánimo. Hermanos, nosotros no estamos exentos de ser contagiados por el desánimo, por la insatisfacción de las personas que están a nuestro alrededor. Así que por eso es que decíamos ahorita, mucho cuidado, hermanos, tengamos cuidado de cuáles son las personas que traen influencias a nuestra vida.
Y más aún, examinemos nuestra forma de reaccionar ante una situación difícil. No solamente miremos cómo reaccionan las demás personas a una situación difícil, sino examinémonos nosotros cómo reaccionamos ante una situación difícil. ¿Estamos reaccionando como el resto del mundo, con insatisfacción? O sea, lo mismo que las personas del mundo hacen cuando no les sale bien un negocio, cuando no consiguen una casa temprano, cuando no tienen un trabajo que les suple todas las necesidades y aparte les da para ahorrar y para irse de vacaciones. ¿Son las mismas reacciones en nosotros? Es decir, nosotros vemos al mundo quejándose, las personas llegan y nos cuentan su situación, nos dicen, no, es que a mí me va mal y esto por aquí. Ay, ¿y estás pasando hambre? No, pero no nos hemos podido ir de vacaciones. No les está yendo mal. Y a veces uno adopta esa forma de reaccionar de las personas. Y uno dice, pues verdad, a mí tampoco me está yendo bien, porque a pesar de que tengo lo necesario, de que mis hijos están sanos, de que mi esposo tiene un buen trabajo, que no nos acostamos ningún día sin haber comido, que tenemos para pagar todo lo necesario, que incluso el Señor nos ha dado mucho más de lo necesario, pero no tenemos para vacaciones, no tenemos un carro, y si lo tenemos no tenemos un último modelo. Y comenzamos, hermanos, a llorar delante de Dios, a quejarnos delante de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hermanos, un grupito de personas comenzó a contagiar a muchos. Y esto puede pasar incluso en los hogares, donde un miembro del hogar comienza a tener insatisfacción en su vida y comienza a sembrar esa insatisfacción en el resto de los miembros. Y pasa lo mismo en las iglesias. En las iglesias pueden haber 2, 3, 4, 5, 10 miembros con insatisfacción en cómo la iglesia está llevando a cabo la obra, cómo se ministra o se administran las ofrendas, cómo es que se está haciendo la obra de Dios dentro de la congregación, y ese grupito comienzan a sembrar insatisfacción en el resto de los miembros. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Hermanos, vuelve la pregunta: ¿fueron convicciones las que nos movieron o fueron conveniencias las que nos movieron a obedecer al Evangelio? Preguntémonos nosotros. Porque nosotros podemos decir, bueno, es que así es como reacciona la gente del mundo. Bueno, ¿y nosotros estamos reaccionando como ellos? Porque no solamente examinemos, hermanos, si es que las personas que están a nuestro alrededor nos están influenciando y nosotros estamos cayendo en la insatisfacción. ¿O será que nosotros no somos parte del pueblo de Dios, sino que somos extranjeros en el pueblo de Dios, y es por eso que aunque Dios está bendiciendo nuestras vidas, seguimos viviendo en insatisfacción? Hagámonos esa pregunta, hermanos. Juan Pablo, ¿será que nosotros somos extranjeros dentro del pueblo de Dios? Porque nosotros a veces pensamos que no, yo sí soy convertido. Bueno, aquí nosotros podemos examinar si realmente estamos convertidos o si somos solamente extranjeros mezclados dentro del pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, y es un pasaje muy conocido por todos nosotros. 2 Corintios 13, 5. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Escuche lo que el Señor quiere colocar en nuestros corazones en esta noche. Una duda buena. Examinémonos. Examinemos nuestra actitud ante una situación difícil. Examinemos cómo reaccionamos nosotros ante una crisis. ¿Será que somos hijos de Dios y nuestras reacciones son reacciones de hijos que confían en Dios? ¿O será que somos extranjeros y por eso pensamos que estábamos mejor sin el Señor, que estábamos mejor en el mundo? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Examinémonos a nosotros mismos. Antes de mirar las reacciones de otros, antes de mirar, ay, es que de razón el hermanito, por eso es que no volvió a congregarse, examinémonos nosotros. Porque puede que nosotros sigamos allí con el pueblo de Dios, pero sigamos siendo extranjeros. Este grupo de personas no se volvieron a Egipto. Este grupo de personas siguió con el pueblo de Dios 40 años.
pero seguían siendo extranjeros. No seguían a Dios por convicciones, lo seguían por conveniencias. Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermanos. Cuando el Señor nos ha dado tanto, pero creemos que nos hace falta más, ¿cómo reaccionamos? ¿Vivimos insatisfechos con lo que tenemos? ¿Vivimos como el pueblo de Israel quejándonos con Dios a pesar de que el Señor nos está bendiciendo? ¿Cómo estamos reaccionando? Espero, hermanos, que esta corta reflexión nos ayude a meditar un poco más en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor.